Buenas noches, Héctor. Muy ¿Nos buenas escuchás noches, bien? Andrés. Buenas noches, ¿me Un gusto. escucha? Buenas Perfecto. noches, Héctor. Hola, Fede, ¿de Federico? Sí, Federico, Madre, un gusto, Héctor, un gusto. madre mía, muchas gracias. Andrés, habíamos quedado que hablaríamos algo sobre el contexto social y político. Por respeto, yo quiero que te presente Fede, pues, porque es muy interesante lo que hemos sabido de vos. Así que sí. Hola, buenas noches. Presentándolo al periodista Héctor Díaz Revelo, leyendo tu biografía, fui viendo que hiciste radio en Ecuador, Colombia, Canadá, tienes la nacionalidad colombiana canadiense y yo, bueno, voy viendo todo tu currículum, que no por nada es corto, y vas emitiendo en estas tres radios, en estos tres países, todo lo que has ido viendo en Colombia, supongo, en lo político económico. A lo que yo, bueno, me fui el año 1989, donde fue el año muy malo para Colombia, porque se le llamó el año del horror, donde murieron muchas personalidades de la política, llevado al plano actual, a estos tiempos, el enterarme de la muerte de más de 5 candidatos para la presidencia. ¿Por qué Conflicto armado. por qué tanta sangre? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto asesinato? ¿Qué le está pasando a Colombia? Pues justamente esto tiene que ver con una estrategia siniestra de los dueños del poder en Colombia para callar las voces contrarias, para callar al opositor. Son 5 familias que tienen el poder de los medios de comunicación, los medios de producción y con largo tiempo, mucho más del 89 hacia atrás, desde Gaitán en el 48, serían casi 70 años, han venido eliminando, pero de manera sistemática, toda voz que se oponga a sus propios intereses, que no hay que perder del contexto general. Colombia no es una democracia. Colombia es una dictadura, es un narcoestado. Colombia no sabe lo que es la democracia de los últimos 200 años porque ha vivido en una guerra permanente entre oprimidos y opresores. Yo creo que el debate de hace 40 años, que pone en primer plano la lucha popular antes que los procesos electorales, es un debate necesario y muy actual. Por eso no creo que el debate esté agotado. La convocatoria a elecciones, en principio, en mi opinión, creo que pretende ocultar esta lucha entre dominadores y dominados, cuando la desigualdad económica y social está tocando fondo en Colombia. Después de Gaitán, ha sido víctima de las balas de agentes del Estado. Ojo, Luis Carlos Galán Sarmiento, de la oligarquía colombiana. Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, de un partido político de izquierda, de la Unión Patriótica, y lo mismo Pardo Leal. Estos 5 candidatos a la presidencia de la República han sido eliminados en Colombia a manos de agentes del Estado en una completa impunidad. Y ustedes preguntarán, ¿y entonces, y los colombianos? ¿Por qué no reaccionan? Porque se vive bajo una dictadura cívico-militar. Ustedes en Argentina, los países del Cono Sur, saben lo que son las dictaduras militares. Pero es que en Colombia es un híbrido. Tienen un brazo armado, las oligarquías, ejército y policía, aparte de unas hordas parapoliciales, paramilitares que han venido sembrando sangre y destrucción del tejido social entre los colombianos. Bajo el gobierno criminal de Álvaro Uribe Vélez, 6.402 ejecuciones extrajudiciales
a manos de agentes del Estado y lo hacían aparecer como muerto en combate. 6,402 madres que lloran sus hijos. Eso es lo que está ocurriendo. Pero repito, como parte de una siniestra estrategia de desinformación. Los responsables eran agentes del Estado. Héctor, ¿qué papel está jugando en Colombia el empresariado? A ver, empresarios como Mario Hernández, Luis Carlos Sarmiento Angulo o Sergio Araujo Castro, más allá de lo económico, porque lo económico le trae un cierto poder, ¿cómo están ellos dominando la escena política colombiana? Que lo estuve escuchando en los programas televisivos de Colombia vía YouTube a un Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el hombre más rico de Colombia, manifiesta estar ajeno a todo esto por momentos. ¿Cómo sería el papel del empresariado en Colombia? Quiero separar en dos ángulos esa respuesta. La una, cómo juegan aquí los intereses de los Estados Unidos, y la otra, cómo juegan aquí los intereses de ese empresariado que ha sido cómplice. Luis Carlos Sarmiento Angulo es el dueño del Grupo Aval, todo el sistema financiero colombiano, salvo 2 o 3 bancos que no están dentro de su égida. Tienen medios de comunicación, 2 canales privados, dicho sea de paso, los únicos canales privados que existen en Colombia, en manos de los 2 grandes dueños del país, Carlos Ardila Lule, dueño del canal RCN, y la familia Santo Domingo del canal Caracol. Estos los convierte, en mi opinión, en los señores de la guerra. La guerra, y lo dicen así abiertamente, la guerra está fuera de las grandes ciudades. A ese campesinado empobrecido, pues que se maten, que los maten. ¿Y quiénes son los que se matan? Gente del pueblo. Al ejército y a la policía van los jóvenes porque no tienen otro tipo de alternativa económica ni educativa. Los jóvenes de familias humildes que mueren cada día en esta estúpida guerra, en esta guerra fratricida que solamente interesa, ahora vamos a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y de Europa. En las hordas paramilitares, ¿quiénes están? Hijos de campesinos empobrecidos. En la policía, en el ejército, gente joven, a quienes se les ha cerrado las oportunidades de educación y de trabajo digno. No hay posibilidades. De primaria a bachillerato, de cada 10 estudiantes pasan 8, y de bachillerato a la universidad, de cada 10 solamente pasan 2, cerradas todas las posibilidades. Fíjense que quienes están punteando las encuestas, no soy amigo de las encuestas, pero voy a mencionarlo, justamente como no van a hacer daño a esos intereses del empresariado, pues ahí lo tienen, que dicen que están amenazados de muerte, que dicen que tal cosa. No va a pasar eso, en mi opinión, porque cuando lleguen al poder, al gobierno, que no es llegar al poder, cuando lleguen al gobierno saben que no van a hacer ni cosquillas al interés del statu quo, al interés del establecimiento. Los ganaderos, los industriales, los comerciantes, los bancos, como ha quedado develado a través de la Jurisdicción Especial de Paz, que es un tribunal que surgió del acuerdo de paz, ellos financiaron las hordas paramilitares. Y para los oyentes hay que explicar, las hordas, los ejércitos paramilitares son los que hacen el trabajo sucio, que le es prohibido, entre comillas, al ejército oficial en Colombia. Hay cantidad de generales, de coroneles que están contando la verdad. Les pedían muertos, les pedían que estile sangre cada operación. Colombia vive un estado de guerra interna porque, ahora voy a los intereses de Estados Unidos, porque Colombia es un país geoestratégico. En Colombia hay 7 bases militares. Es falso que sea para la lucha contra las drogas, que dicho sea de paso es una fallida guerra contra las drogas, sino para respirar en la nuca de nuestro vecino la segunda mayor reserva de petróleo en el mundo. ¿Quién de los candidatos presidenciales, quién de ellos está cuestionando hoy, a esta hora, a menos de 8 o 9 días de las elecciones, sobre las bases militares? Como Colombia es un país geoestratégico, del IRA, que es un programa, y del gobierno de los Estados Unidos que se llama Iniciativa Regional Andina, donde cogen nuestro territorio, lo dividen como si fueran unos pedazos de jamón
para pasar del Atlántico al Pacífico o del Pacífico al Atlántico. Por ejemplo, desde Tumaco, en el departamento de donde yo soy oriundo, hay un puerto que se llama Tumaco. Andrés, estás asentando con la cabeza, tú sabes de lo que hablo. Luego está la ciudad de Pasto, capital de esa provincia, de ese departamento de Nariño, y de allí hacia la selva del Putumayo, tomar el río Putumayo, abordar el río Amazonas y salir a Belém do Pará en el Brasil. ¿A quién le interesa? ¿Acaso vamos a llevar nuestros productos al Brasil? No, es geoestrategia. Es una geoestrategia de los intereses de los Estados Unidos. Es geoestratégico en el sentido de que hoy todavía, en manos de las mafias estadounidenses, mexicano-colombianas, está el narcotráfico. Pero quien pone los muertos de esa mafia estadounidense, mexicano-colombiana, son los mexicanos y son los colombianos. En Estados Unidos, díganme ustedes cuántos capos caen de Estados Unidos, dónde se está lavando el dinero de la droga que entra por toneladas anuales, porque allá hay alrededor de 80 o 100 millones de consumidores, una droga que se fabrica, de acuerdo, en Colombia, que se la llevan a México y por allá la meten por el hueco. Pero ¿qué está pasando en Estados Unidos? Hay una doble moral. ¿Quién se beneficia de ese sistema de venta y mercadeo, entre comillas, ilícito? Cogen a cualquier pequeño avioncito por ahí, 1 tonelada, 10 toneladas, para mostrar que la guerra contra las drogas es vigente, pero las toneladas que entran y la diferencia de precio que hay, atención a la audiencia, 1 kilo, Federico y Andrés, 1 kilo de cocaína ya procesada, no es de la hoja de coca, 1 kilo de cocaína procesada sale de los puertos de Colombia con un equivalente a $5,000. Pónganle $5,000, pagando coimas, transporte, al campesino que siembra la hoja de coca, esto, pónganle $5,000. ¿Cuánto vale en las calles de Toronto, de Montreal, de Nueva York, en California, aquí mismo en Europa? ¿Cuánto vale? Arriba de 70,000 cada kilo. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Quién? No lo lavan, lo secan en los bancos internacionales, en el sistema financiero internacional. Y este es el que ayuda a la Corporación Militar Internacional. Todo tiene que ver con los factores de poder. Por eso digo, son los dos polos a quienes les interesa que esta situación colombiana, hecho ese diagnóstico, se sostenga, se mantenga por muchos años más, posiblemente por 50 años más, si se cambian, en mi opinión, las luchas populares de la calle por las malolientes y sucias urnas que maneja el Estado. Por eso un viejo político colombiano dijo, quien escruta, elige. Impresionante, impresionante, Héctor. Y bueno, por ahí quería como internalizarlo más para un público argentino. Mire, desde alguna cuestión del folclore y que compartimos como el fútbol, según tengo entendido, Juanfer Quintero, yo soy hincha de River, Juanfer Quintero es hijo justamente de un soldadito que lo mataron justamente para hacerlo pasar por falso positivo. Por eso Juanfer Quintero hace así cuando festeja los goles. Pero impresionante, Héctor. Fede, ¿querés agregar ahí, preguntar? Es que, Federico, ver las madres de Soacha. Soacha es un suburbio de Bogotá, la capital colombiana. Allí llegaron militares activos a invitar a los chicos, a jóvenes sin oportunidades, repito, muchachos sin oportunidades, ofreciéndoles trabajo en un departamento, en una provincia del norte de Colombia. Y allá fueron asesinados y fueron presentados como insurgentes caídos en combate. Ver llorar esas madres, como el chico que usted menciona, el jugador de fútbol, desgarra el alma. ¿Cómo es posible? ¿A quién? ¿Dónde están los señores de la guerra? Y ojo, porque esto obedece al control social que viene unido a la imposición y a la introducción social del miedo.
no dije del medio, del miedo. Son los dueños del Correcto. poder en Colombia con la eliminación del derecho como tal, aplicando leyes, normas, medidas sociales que hacen que la gente no pueda salir a la calle a reaccionar porque la están matando. A nuestros jóvenes los están matando a través de las hordas paramilitares y de agentes del Estado, y también en las ciudades, como ha ocurrido hace un año, el 28 de abril, que mataron en Bogotá 11 jóvenes de la primera línea. Están diciendo que son unas minorías lavadas el cerebro para resquebrajar la, entre comillas, democracia más antigua del mundo, del continente, perdón. ¿Han oído ustedes eso, no? Colombia, la democracia más antigua del continente. Por favor, ¿democracia? ¿Donde se mata de esa manera a los colombianos, a las colombianas? ¿Eso es democracia? ¿Acaso allí el dolor de estas madres es que son 6.402 cuerpos, de los cuales están diciendo hoy los militares que sí, que ellos fueron los responsables, que ellos los metieron en las fosas comunes, y lo están diciendo los paramilitares también? Pero yo pregunto, y les invito a que hablemos de eso, ¿qué sacamos hoy con que ellos nos digan que son los responsables, pero no están señalando a los verdaderos responsables? Voy a poner un solo caso internacional. Chiquita Brand es una empresa bananera, ha sido sancionada, condenada por tribunales como financiadora de grupos paramilitares en Colombia. Y en una cantidad de empresas, petroleros, financistas, los ganaderos son un ala del gran statu quo colombiano. Reciben dineros públicos a través de una asociación de ganaderos. No son ni centro ni son democráticos. En mi opinión, todo esto es equiparable a lo que ha pasado en los países de ustedes, pero aquí en Colombia, pese a que se firmó el acuerdo de paz, en Colombia existe un verdadero conflicto social y armado, donde desgraciadamente siguen cayendo los jóvenes, hombres y mujeres me refiero. Por eso es que existen, y hemos denunciado, la aparición de actos represivos judiciales. Se usa el actuar impune de policías, de militares activos, de parapoliciales, de paramilitares, y cuando a veces se cuestiona en los medios de comunicación todo esto, los dueños del poder se ríen de las críticas, porque ellos saben que esto es un enjambre de motivaciones y de justificaciones que poseen para cada medida represiva que dictan. Utilizan cualquier tipo de justificación, multas en las calles, allanamientos, detenciones. Los dueños del poder, la derecha, sin pudor, acuden a todo lo que sea en favor de la salvaguarda de su sistema económico, capitalista, salvaje, unilateral y excluyente. ¿Cómo pueden hablar de democracia cuando el 65% de los colombianos están bajo el índice de pobreza? El 22% está bajo los índices de miseria. Contundente lo que estás diciendo, sobre todo lo que estás exponiendo, pero yo soy maníaco del revisionismo. Me voy a 1989. ¿Por qué 1989 es en Colombia el año del horror, donde sucede lo de La Rochela, José Antequera, Héctor Giraldo Galvez, Antonio Roldán Betancourt, Carlos Valencia, Valdemar Franklin Quintero, y por nombrarte hasta, qué sé yo, el avión de Avianca, pasando por el DAS? ¿Por qué comienza ese derrotero de violencia desde el 89 y no desde más antes? Porque vos me hablas del año 48, pero ¿por qué desde el 89? ¿Cuál es el detonante que mueran en ese orden? Empresarios, periodistas, militares. ¿Qué es lo que lleva a que haya tanta matanza de distintas personalidades de Colombia, por momentos a favor y por momentos en contra entre ellos mismos? Se culpabiliza a la insurgencia de todos los males que había en Colombia, pero se suma otro ingrediente, que es la presencia del narcotráfico. Entonces, el narcotráfico empieza a permear varias fuerzas sociales críticas y afines al Estado,
y generan ese tipo de violencia del que habla Federico. Claro, fue una década, tal vez 5 décadas, en que no ha cambiado el panorama. Federico y Andrés, acabamos de ver la última estadística, 1.500 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Van casi 350 excombatientes de las FARC que firmaron ese acuerdo con el gobierno colombiano, que han sido asesinados en los campos de trabajo donde pensaron que había llegado de nuevo la posibilidad de trabajar el campo, o en sus propias casas. Están matando a nuestros jóvenes. Eso no ha cambiado. Hay el ingrediente del narcotráfico por el terrorismo, el tremendismo, el miedo que generó aquello. Bombas en las ciudades, carros bomba, estallidos en cualquier momento. Era un momento de zozobra, pero que para mí, en mi opinión, y muchos analistas, fue un momento previo, motivado y patrocinado de manera siniestra y sistemática por los dueños del poder, para demostrar que si no hay una mano dura, tipo Argentina, tipo Uruguay o Paraguay o Brasil, en las dictaduras militares, no se va a cambiar esa situación de violencia en el país. Se iba cocinando todo un pastel para que llegue en la derecha encarnada en Álvaro Uribe Vélez, terminando esas 2 décadas de sangre, de miseria, de represión, que llegara esa mano dura y corazón blando. Así se presentó. Y en ese periodo de dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, de la ultraderecha colombiana, hubo el mayor número de muertes de civiles desarmados que se hayan llevado tanto a las organizaciones armadas legales e ilegales, a jóvenes, quitándoles mucho más opciones de vida, de oportunidad, y como en los paramilitares, una cantidad de dinero extra para sus familias empobrecidas. Ese es otro término que me gustaría que en adelante ustedes lo adopten. No hay pobres. En Colombia no hay pobres. En nuestra Latinoamérica no hay pobres. Hay empobrecidos. Nuestros países son empobrecidos a causa de países que se han enriquecido a costa de los países empobrecidos y saqueados. Entonces eso no ha cambiado. Eso está allí. No existe más o menos décadas o años que se mataron estos candidatos presidenciales. Claro, que hubo el genocidio de la Unión Patriótica. ¿En qué época de ustedes que vivieron las dictaduras, en qué época hubo una masacre, un genocidio como el de la Unión Patriótica en Colombia? Más de 4.000 integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados en Colombia, justo cuando se quebraban indicios o intenciones de hacer pactos de paz con el Estado, con el gobierno. Eso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Héctor, sí, qué impresionante eso, si pudieras explayarte sobre la UP en ese momento, yo no lo podía creer, porque, bueno, explica mucho de la actualidad, ¿no? Cuando, como vos bien decís, cuando estaban negociando la paz, le hacen como una cercada, ¿no? Y los fusilan, pero cobardemente, a la UP. Dijiste 4.000 militantes, cuando ellos eran y son tremendos cuadros políticos, y los tipos, la traición del Estado fue a buscarlos directamente mientras dialogaban, ¿no? Fue una trampa, pero artera, pero de lo más asqueroso de Latinoamérica. Claro, ¿y eso qué ocurre? La gente que quería protestar o que quisiera estar en un partido o en un movimiento político como la UP, ¿qué hace? Se reprime, se esconde, se mete detrás de la puerta de sus casas. La Unión Patriótica llegó a tener, si no estoy mal, 28 congresistas, concejales y unos 100 y pico de diputados de las provincias, de los departamentos. Pero detrás de ellos había todo un tejido social, toda una armonía de lucha. Y claro, se daban debates quiénes estaban o no a favor de la lucha armada, quiénes estaban o no en contra. Ganan las elecciones y los empiezan a matar uno por uno. Sí, miren en YouTube el baile rojo. Espero que si lo ven
no se les vaya a aguar los ojos, como a mí, cada vez que la veo. Pero más que eso, se les debe ensanchar su corazón de decir, ustedes, hermanos del subcontinente, solidarícense con la lucha del pueblo colombiano. Es que esto no puede continuar de esta manera. El statu quo, el establecimiento, a quien piense diferente, a quien vaya a amenazar sus intereses en Colombia, lo eliminan, lo matan, o si lo dejan ganar, un ejemplo, las elecciones, ocurrirá y harán lo mismo que hicieron con la UP. Ese genocidio está acá en Europa, en la Corte. Ya ha habido sanciones, ha habido muchas sanciones y condenas, pero insisto, que es la esencia de esto que habíamos quedado en decir hoy, los peces gordos. Por eso hay unos grandes vallas en las ciudades principales en Colombia. Dice, ¿quién dio la orden? Podríamos decirlo mejor, ¿quiénes, no? Para que la pregunta englobe a estos desgraciados asesinos. ¿Quiénes dieron la orden? Y voy a lo del poder. He quedado pensando, o sea, estoy escuchando, estoy aprendiendo también, te agradezco, para la primera vez que te conozco y espero que nos sigamos viendo por esta vía varias veces más. Por supuesto. He quedado con el tema de la iniciativa regional andina, donde nombras a Estados Unidos, a México y a Colombia con ese, yo le llamaría un pacto negro y, digamos, ilegal del tema de la droga, lo que entendí, donde por vía geográfica, esta iniciativa regional andina es entrar hacia el oriente vía Colombia para entrar a la parte occidente de Brasil. Esto obedece a los intereses económicos, lavando dinero mediante la droga para que se sigan dando la mano Brasil con Estados Unidos. Claro, y no solamente la droga, nuestras especies nativas, nuestras semillas van a transitar por esos corredores. Hay otro de norte a sur, bien, a través del Orinoco, que también une al Amazonas y entra al Brasil. Y el otro eje es el eje Paraná-Paraguay y Río de la Plata. Sí. No se olviden por eso. Y las vías carreteables, por eso esto se llama el sistema multimodal, que yo lo he llamado de recolonización de nuestra América Latina. Y no se olviden lo que va a pasar en Nicaragua con el gran lago Dulce, por el cual se pretende hacer un canal que sería alterno al canal de Panamá, pasar Pacífico-Atlántico. Es que los intereses de Estados Unidos, ¿por qué creen que, igual que Colombia, el Perú tiene también bases militares? Porque le respiran en la nuca a la segunda o tercera reserva más grande del mundo de gas natural, Evo Morales, donde están los del MAS, el Movimiento al Socialismo. Esos guaraníes, esa gente que lucha como en Chile los mapuches, allí está diciendo, peleamos por la soberanía, buscamos que todo esto no se vaya a convertir en corredores de drogas y, ojo, de armas, de semillas nativas, de árboles nuestros, de nuestra jungla y, atención, el agua. La guerra próxima, si es que hay guerra mundial, ya no será por el petróleo, sino por el agua. Y América Latina, mi país, Colombia, creo que el de ustedes, el Brasil, Chile, somos privilegiados y los ojos de Europa y de Estados Unidos están en nuestros países. Por eso bases militares de Estados Unidos en Perú. Por eso bases militares de Estados Unidos en Colombia. ¿Qué presentación tiene que un país suramericano como Colombia haga parte de esa maquinaria de guerra llamada Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN? ¿Saben lo que significa para el resto de nuestros países? Colombia puede ser el Israel latinoamericano. Allá están mis hermanos, los indígenas Aguá, están mis hermanos, los indígenas, los pastos, en los Andes latinoamericanos, en los Andes colombianos. Allá está la lucha real por la supervivencia, por la vida, por un elemental derecho a la vida, compañeros. No es más, es el derecho a la vida, a la soberanía territorial,
a la soberanía alimentaria. Todo lo que se oye de Caracol, RCN, el periódico El Tiempo, los grandes medios de comunicación hacia el exterior, las agencias internacionales, es que allá en Colombia hay unos vándalos que salen a las calles a protestar y a dañar los edificios y los bancos, que en los campos hay una insurgencia marxista, arcaica, leninista, arcaica, que lo que busca es solamente beneficiarse del producido del mercado de la cocaína, negando que Colombia es uno de los países más desiguales del continente. Yo ya quisiera ver, por ejemplo, a un Gustavo Petro hablando con García, el vicepresidente de Bolivia, o con gente de las luchas de Argentina, con las madres de la Plaza de Mayo, o con los mapuches, o hablando con Lula. No, él no se presenta, ni habla, ni los menciona. Incluso se atreve a decir en los medios de que hay una dictadura en Venezuela, negando per se y a propósito o adrede que Venezuela, más que el gobierno, el pueblo venezolano ha sido bloqueado por el policía del mundo, que son los Estados Unidos. Negar eso, sí. Un candidato que se precia de ser progresista, alternativo. Hombre, ¿por qué no ponen eso en la discusión? Ningún periodista pregunta en todos esos debates, ningún periodista, ningún medio se atreve a preguntarles cuáles son las reformas estructurales que piensan hacer. ¿Por qué no hablar de las bases militares? ¿Qué significa que Colombia sea geoestratégico para Estados Unidos? Y no se olviden, en Colombia la abstención es mayoría hace 70 años. Los gobiernos de los últimos 70 años en Colombia son gobiernos ilegítimos. Héctor, te hago una pregunta. ¿Qué son las autodefensas unidas de Colombia? ¿Existen? ¿Ya no existen? ¿Existieron? ¿Hicieron algo positivo? ¿En qué consiste? Están vigentes, solo que ahora se llaman Águilas Negras, ahora se llaman Clan del Golfo, ahora se llaman los urabeños, ahora se llaman los hijitos del papi, del papito de la mamá. No es cierto que las autodefensas se hayan acabado en Colombia. De lo contrario, los paramilitares, los paracos, de lo contrario no pasarían las masacres que ocurren todavía hoy en lugares y en zonas donde hay muchas más unidades militares. Acaba de pasar en el Putumayo, en la frontera con el Perú, en Puerto Leguízamo, en la vereda El Remanso. Mataron a sangre fría a 11 colombianos. Y ya se demostró que fue el ejército colombiano con unos en contubernio, en connivencia con las hordas paramilitares. El paramilitar, esas autodefensas son los que hacen el trabajo sucio al Estado colombiano, a esa burguesía, y son financiados, como ya lo dije, incluso por empresas transnacionales y por empresas estadounidenses. Entonces, es eso. ¿Y cómo surgieron? Porque en el gobierno de Álvaro Uribe las legalizaron a través de unas cooperativas de seguridad urbanas llamadas Convivir, que tenían civiles armados para calmar la protesta social en las comunas de ciudades y en las barriadas populares. Estas hordas paramilitares, esas cooperativas privadas, armadas por el Estado, con armas protegidas, con salvoconductos del Estado, son las que han causado tanta hambre, tanta miseria, tanta desolación en Colombia. Y son financiadas por los ricos del país. Por eso es que hoy se rasgan las vestiduras. Héctor, por ejemplo, por estos tres empresarios que te he nombrado. Claro. Fede, mira, quería aportar con una imagen, ¿no? Justo que hay comentarios. Impresionante cómo está el foro hoy. Digo que está más comentado de lo común y con todo el respeto hacia los programas anteriores de nuestra editorial. Pero quería aportar, ahí comenta mucho sobre Venezuela acá abajo. Y de lo que hablaba Héctor, claro, esos niños bien, digamos, disimulados como cooperativas, me da un escozor impresionante. O sea, terminan siendo una ONG,
legitimada neofascista. Sicarios, mercenarios. Y sicarios, claro, se cruzan sicarios. a Venezuela, se cruzan a Venezuela también. Y le quería contar una imagen, y con esto cierro yo, para que redondee, digamos, si querés un comentario más, Fede, pero que cierre, por supuesto, nuestro invitado Héctor. Saben que cuando estaba cruzando la última vez desde Venezuela hacia Colombia, yendo para ahí, para la gente del común a hacer unos documentales, venía de una experiencia hermosa con el chavismo, sobre todo en la ciudad de Valencia, donde Bolívar libró su primera batalla de joven, y estábamos en la frontera y había una fila de gente, que si yo hubiera sido un periodista de Caracol, por ejemplo, había una fila de gente impresionante en la que estaba, y me encontraba con el compañero Sale Juglar, que estuvo al principio, saliendo de Venezuela a Colombia, ¿no? Y eso que dicen, qué bárbaro, la migración de Venezuela, por otros lados, cuántas familias se iban. Bueno, en ese momento, en enero de 2017, eran muchísimos. Pero ¿saben qué? Si yo giraba la cámara, veía para el otro lado, o sea, el sentido contrario, que es digamos, el que va a entrar desde Colombia a Venezuela, veía exactamente la misma cantidad de migrantes colombianos entrando a Venezuela. Con esto digo que no se coman una sola cara de los medios, como bien desarrolló Héctor, claro, sino que den vuelta la cámara y los ojos y vean que Venezuela tuvo momentos bravos digamos, de migraciones en Latinoamérica, pero si ven las estadísticas, Colombia no tiene menos migrantes que Venezuela. Y a cuanto a 10 venezolanos que se iban, 10 colombianos que entraban, también desplazados por el conflicto armado y sobre todo por la situación económica de un gobierno neoliberal que no le va mejor que a un gobierno socialista, que en este caso le toca al compañero Maduro presidir. No le va mejor que a Venezuela, a Colombia. Muchas gracias con esto y, compañeros, un gusto conversar con ustedes. Claro, eso es para cerrar también, aparte del IRA, invito a la gente para que escuche, para que busque en internet, que busquen IRA, Iniciativa Regional Andina, que yo lo llamo un plan para recolonizar nuestra América Latina. El otro es la Iniciativa de Infraestructura Regional Andina, el IRA, porque con esto lo que ocurre dentro de nuestros países es que obedecen a la política internacional de seguridad nacional de Estados Unidos, creando en países como Colombia el enemigo interno. Y esto hace que el desplazamiento se tape en los grandes medios. Por eso, colombianos que durante toda esta época de guerra viven en Venezuela. Yo mismo tengo familiares en Venezuela y ellos no han emigrado. Yo tengo familiares en Venezuela. Todo colombiano tiene, o en Venezuela o en Ecuador, y allá están porque han tenido que salir por falta de oportunidades, porque la guerra asimétrica de la que comencé hablando, la imposición del miedo hace que haya esto. Pero los medios de comunicación, esa burguesía, los empresarios son cómplices de esa situación desgraciada, criminal, que asola el pueblo colombiano. Héctor, muchas gracias. Una sola preguntita más, porque ya los tiempos se están venciendo, el tiempo es tirano. Sintéticamente, ¿por qué definís o decís que Colombia es el Israel latinoamericano? Por eso mismo, porque es que ¿qué hace Israel en la Franja de Gaza? ¿Qué hace Israel contra los palestinos, un pueblo sometido? ¿Qué hace Israel en toda el área de su influencia? Ser lacayos de los intereses de los Estados Unidos. Colombia está haciendo lo mismo en nuestra América, con nuestros propios vecinos. Que Colombia se va a convertir en Venezuela, ya quisiera el pueblo colombiano tener las oportunidades que hoy tienen en Venezuela los niños menores de 12 años en Venezuela no están en las calles trabajando como en Colombia, no están en las calles sin cupos educativos como en Colombia. Ojo, eso no es cierto. En Venezuela no está pasando eso. En Venezuela las mayorías tienen opciones y no se acuestan sin comer. Eso es una mentira. A las clases privilegiadas, claro, les dolió que les metan la mano al bolsillo,
que les saquen para pagar impuestos y para crear centros de salud, centros odontológicos, educación universal, sistema de educación de salud universal, como se quisiera que fuera en Colombia, como lo es en Cuba, Venezuela o Nicaragua, como lo impuso mi tío Evo en Bolivia. Acabó con el analfabetismo. El analfabetismo en Colombia está, si no estoy mal, por las últimas estadísticas, en el 7%. En Colombia, en La Guajira, hay niños que se mueren de desnutrición. ¿Eso pasa en Cuba? ¿Eso pasa en Venezuela? ¿Eso está pasando en Bolivia? ¡Ojo! Con la otra cara de la noticia. Amigos, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Que podamos intercambiar más adelante. Yo también tengo unos canales de YouTube, manejo muy poco Facebook, tengo Twitter. En el sur de Colombia se libra una gran lucha, todo el pueblo colombiano, pero en el sur de Colombia, la zona más marginal, la zona más marginada y olvidada, allí hay un cúmulo de gente que quiere decirle, amigos de Sudamérica, amigos de Latinoamérica, estamos presentes y queremos seguir luchando a través de los medios de comunicación, de periodistas independientes, de defensores de derechos humanos, para evitar de que el tejido social se siga resquebrajando de esa manera. Gracias a vosotros, gracias por esa oportunidad. Gracias, bueno, Héctor, de acá de Yerbabuena, gracias, en Tucumán, gracias. República Argentina. Gracias, gracias. Gracias, un gustazo. Un gusto. Buenas noches allá. Buena